Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a analizar los resultados presentados por EPAM. EPAM es una compañía que ya he presentado en el canal, ya he comentado sobre la compañía, y lo interesante es que si estás haciendo el seguimiento de esta compañía o de algún competidor directo, pues digamos que te podría servir a modo de guía o a modo de prever lo que puede ocurrir con el resto de compañías tras ver los resultados de esta misma. Es decir, que tanto si vemos los resultados de EPAM también nos podemos hacer una idea de cómo presentará tanto Endava, Globant o Nagarro, también, que son otros comparables directos de esta compañía, y que por supuesto también es interesante ver un poco cómo se mueve el sector. En este caso, antes de entrar en el Investor Relation y ver lo que ha presentado la compañía, es interesante que veas lo que ha hecho la empresa. Aquí puedes ver cómo tras presentar los resultados ligeramente ha subido un 0,48% en el momento que estoy grabando este vídeo, pero ha llegado a subir hasta un más 3% porque parece ser que, digamos, los resultados que han presentado son más positivos de lo que se esperaba el mercado. De hecho, si vamos aquí a la parte de Investing, puedes ver cómo nos dan en cuanto a previsión, y tanto en ingresos como en BPA vemos que realmente los datos que ha presentado la compañía han superado ambas partes. En este caso, en cuanto a EPS, digamos que han conseguido un 2,64 frente a los 2,34 esperados, y en cuanto a ingresos han conseguido 1,17 billions frente al 1,16, lo que quiere decir que si ya el mercado descontaba que EPAM iba a tener una caída al igual que otras compañías del mismo sector, pero la caída no ha sido tanta porque han superado las estimaciones de analistas, esto significa que el sector, por lo que estamos viendo, ya parece ser que se está recuperando más rápido de la cuenta, y probablemente de aquí a los próximos trimestres o a los próximos años podamos estar ante una oportunidad de inversión interesante. Pero antes de seguir, vamos a ver exactamente qué es lo que nos cuenta la compañía en el Investor Relation. En este caso aquí, por ejemplo, están los puntos claves, digamos que más o menos los puntos resumen de lo que ha presentado la compañía, donde podemos ver que los ingresos del segundo trimestre, como te comenté, fueron de 1,17 billions, un 2,1 menos que el trimestre del año pasado. Es decir, como ves, es negativo, pero como el mercado se esperaba que fuera más negativo todavía y ha superado esas estimaciones, quiere decir que la caída no ha sido tanta en cuanto a ingresos. Luego también, en cuanto a beneficio operativo, GAAP es de un 12,3% frente a los ingresos, y el no GAAP, es decir, el ajustado, de un 16,3%. Al mismo tiempo también los BPA diluidos GAAP, es decir, los presentados oficiales por la compañía, de 2,03, ¿vale? Que ha sido un incremento de 1,71 frente al trimestre del año pasado, pero los non-GAAP, es decir, los ajustados, son de los 2,64 que hemos visto antes, lo que quiere decir que eso al final, como te digo, ha batido o ha superado las expectativas de los analistas. Para todo el año también, digamos que la compañía nos da una guía o un guidance donde digamos que esperan estar en un rango entre 4.650 millones y 4.700 millones, lo que quiere decir más o menos que sería una caída con respecto a el guidance anterior que nos había dado la compañía. Pero también en cuanto a EPS diluidos, esperan, en cuanto sean los GAAP, entre 7 y 7,20, y los ajustados que estén entre 9,90 y 10,10, que también en este caso han reducido, como veremos ahora más en detalle, el guidance. Y también, por supuesto, nos dan una guía para el tercer trimestre, donde espera EPAM que en cuanto a ingresos estén en 1.140 millones a 1.150, y con unos EPS GAAP de 1,62 a 1,70, y los non-GAAP entre 2,52 y 2,60, que más o menos es para hacernos una idea de lo que presentarán en el próximo trimestre. Pero aquí, por ejemplo, hay una hoja de ruta que nos suele dar la compañía, donde podemos ver también más en detalle esto que te estoy comentando, y aquí, por ejemplo, puedes ver como en el Q2, en cuanto a ingresos, ha sido de un menos 2,1, como te acabo de comentar, los 1.170 millones o 1,17 billions, pero lo interesante es verlo en moneda constante, que es menos 2,4, o sea, realmente le ha afectado un poquito más negativo de lo que realmente debería ser. Siempre es bueno estos datos tenerlo en cuenta, sobre todo con moneda constante, ya que como las compañías normalmente suelen vender o tener ingresos de distintas partes del mundo, hay que, digamos, igualar todas las divisas para más o menos quedarnos con esa moneda constante. Pero también lo interesante es lo que te decía, que el guidance que nos dan para el próximo
Q3 de 2023 será de un menos 7%, como te dije, pero lo interesante también para la parte anual, como puedes ver aquí, que no sé si te lo tapa la cámara, pero sería para de aquí a final de año un menos 3, es decir, han rebajado el guidance un menos 3% con respecto al guidance anterior. Pero si seguimos bajando, también incluso la compañía aquí nos desglosa por industrias cómo han conseguido en la parte de consumo y viajes un menos 1%, en la parte financiera un más 2, en la parte de información y medio un menos 4, etcétera, etcétera. Como puede ver, más o menos hay algunos segmentos de la compañía donde ha decrecido y otros donde ha crecido. Y también por zona geográfica, aquí vemos que en la parte de América ha decrecido un menos 5,9%, en la parte de Europa ha crecido un 8,5% y en la parte de Asia Pacífico es donde ha tenido una mayor caída, aparte por supuesto también del resto de sitios. Y además la parte diluida, como te comentaba, con respecto al trimestre del año pasado, que también es verdad que fue un desastre, precisamente por todo lo que pasó con la guerra de Ucrania y todo lo que afectó y la transición que tuvo que hacer la compañía, además de otros problemas, pues evidentemente el crecimiento sobre año ha sido de un 534%, pero esto, ya digo, hay que tenerlo entre comillas, además te lo ponen aquí entre asteriscos, precisamente por lo que te digo de los problemas anteriores que han pasado. Aún así, 2,03 y los non-GAAP, como te decía, 2,64, un 10,9% de crecimiento con respecto al año pasado, que sería la parte ajustada sin tener en cuenta toda esa parte de la guerra de Ucrania y los problemas macroeconómicos, entre otras cosas. Y en cuanto a empleados, también es interesante ver que tienen 55.600 empleados, ¿vale? De los cuales diseñadores, ingenieros y consultores son 49.350 y operan en 50 países. Y lo interesante es que esto realmente ha decrecido también, como veremos más adelante. Entonces, si vamos a la parte, o volviendo a la parte del informe, digamos el Investor Relation de la compañía, aquí por ejemplo tenemos, como te decía, puntos clave interesantes que nos comenta la compañía, que es interesante, como siempre digo, que te lo leas, pero voy a ir a la parte más importante, que es, por ejemplo, en este caso, a la parte del año completo, la parte del guidance o la guía que nos da el equipo directivo. Como te decía, y esto es interesante tenerlo en cuenta para una posible valoración y ver realmente si la compañía está cara o barata, pues como te decía, realmente se espera 4.650 millones a 4.700 millones, que será una disminución interanual del 3%, también al mismo tiempo aquí por la parte orgánica, y que dicen que fue afectada por la parte de Rusia, realmente la parte orgánica decrecerá un 3%, para todo el año también se espera que en cuanto a beneficio operativo, digamos que el margen sea entre el 10,5 y 11,5%, es decir, que ya podríamos también calcular más o menos lo que sería, digamos, el beneficio operativo esperado por la compañía, ¿vale? Y también al mismo tiempo la tasa impositiva nos están comentando que puede ser del 22% o la no ajustada, o digamos, mejor dicho, la non-GAAP o ajustada del 23%, es decir, también podríamos tener esa parte en cuenta si quisiéramos hacerlo de forma más precisa. En este caso también, en cuanto a EPS, como te comenté, 7 a 7,20, que es una reducción bastante grande, y digamos que la ajustada sería entre 9,90 o 10,10, ¿vale? Lo que quiere decir que de aquí más o menos podríamos estimar realmente a qué múltiplo PER cotizaría la compañía y por supuesto ver la valoración de la empresa. Y aquí también nos comentan las acciones en circulación que tendría la compañía. Por supuesto, todo esto lo puedes hacer de forma manual, tal y como ya te he enseñado en el canal, pero lo interesante es verlo, digamos que de una forma más resumida, como te voy a enseñar en este caso yo ahora con Ticker, para que veas más o menos realmente qué información podríamos extraer de todo esto presentado. Entonces, en este caso, como ves, estamos en Ticker y vamos a ver en este caso la parte de estimaciones, cuánto estimaban los analistas para que, digamos, o lo que pensaban los analistas que iban a obtener para este ejercicio fiscal 2023. En este caso, si bajamos un poquito más, vemos aquí que en cuanto a EPS normalizados nos vamos a 2023 y 9,92. Recuerda que la compañía más o menos nos daba un guidance de entre 9,90 y 10,10, como puedes ver aquí, lo que quiere decir que 9,92 más o menos estaría entre ese rango, es decir, incluso después de haber bajado
o ajustado, digamos, la guía para todo el año 2023, aún así digamos que los analistas ya estaban siendo conservadores en este caso. Por tanto, podemos tomar como bueno estos 9,92 o 9,90 para redondear. En este caso, si vamos a la calculadora, ten en cuenta que el precio actual, que no lo estás viendo por la cámara, pero el precio actual de EPAN es de 236, pero vamos a tomar como bueno, en este caso, fíjate que según he estado grabando el vídeo, ha subido un 2,36%, por lo que voy a calcular sobre la marcha y en tiempo real, digamos que los 2,42, o sea, teniendo en cuenta como que el precio, según vaya a abrir el mercado o según sea la apertura de la compañía y abra con este más 2%, pues digamos que voy a tener en cuenta a qué múltiplo estaría actualmente. Entonces, si cojo la calculadora y vamos a la parte donde quiero saber qué múltiplo tiene la compañía, estos 242,48, y lo voy a dividir entre, recuerda que eran los 9,9, los 9,90, ¿vale? Que sería lo que estima para este año que va a obtener, digamos, la compañía, pues digamos que estaría cotizando a un múltiplo de 24,49 veces, 24 veces y media, más o menos. Bien, lo interesante de esto es saber a qué múltiplo cotiza la compañía. Vale, pues si vamos aquí a la parte de valoración, para saber exactamente a qué múltiplo cotiza la compañía, aquí puedes ver que está ya seleccionado la parte del PER y en este último año está cotizando en la parte más baja, aquí a 23,80. Recuerda que 23,80 frente a los 24,5 que te acaba de enseñar, pero 24,5 es a 6 meses, es decir, con los resultados que van a presentar de aquí a 6 meses, de aquí a final de año. Entonces, por eso el múltiplo sale un poco más caro. Recuerda que este múltiplo que aparece aquí es forward a 12 meses, es decir, con los 12 meses próximos de beneficios que presentará la compañía. En este caso, incluso para ser más conservadores, voy a tener en cuenta que actualmente está cotizando a 25 veces, ¿vale? Es decir, que está cotizando ligeramente, o no ligeramente, sino más bajo, realmente por debajo de la media de este último año. Pero si miramos los últimos 3 años, puedes ver que la media de la compañía es de 43 veces, y si miramos el total, por ejemplo, de la compañía, la media es de 28 veces, que incluso, como puedes ver aquí, los primeros años, donde la compañía no era tan conocida, era más pequeña, etcétera, el mercado pagaba aproximadamente unas 20 veces de media. No tiene sentido ver toda la temporalidad de la compañía, ya que anteriormente, como ves, digamos que el mercado pagaba múltiplos inferiores por la compañía, pero claramente el mercado, digamos que ahora ha pasado a hacer un re-rate con la compañía. Por supuesto, en estos últimos 5 años también tenemos que tener en cuenta que esta parte o estos múltiplos de aquí del año 2021, donde hubo un exceso de demanda, realmente son exagerados. Es que encima, de hecho, incluso llegó a cotizar por encima de las 60 veces, cuando incluso ya por encima de 50 parece exagerado. Por lo que realmente este múltiplo medio de los últimos 5 años de 39-40 veces, realmente podríamos bajarlo o reducirlo quitando esta parte alta, seguramente en unas 35, 32 veces, 33 veces, que sería algo más razonable de media para este tipo de compañía y con la calidad que tiene. Aún así, yo no voy a tener en cuenta esas 35 veces, sino seguramente el mercado de aquí a los próximos años, cuando mejore la situación de la compañía, como puede ver, claramente ha estado de media, omitiendo, como digo, esta parte de aquí, en 30 veces o por encima de 30 veces, y ahora mismo está cotizando por debajo o ligeramente por debajo. Lo que quiere decir que actualmente, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos darle la vuelta, y en este caso, recuerda, teniendo en cuenta los 9,90, que es la parte conservadora del guidance de EPS que nos da la compañía, y lo multiplicamos en este caso por 30, es decir, que solamente el mercado paga o hace un pequeño re-rate y de las 24,5 pasa a 30 veces, digamos que la compañía ya debería de valer 297. Recuerda que el precio actual de la compañía es 236 y con el ajuste antes o en el premercado, digamos que estaría en 242, es decir, que todavía tendría cierto margen de seguridad, ¿vale? Por tanto, es interesante ver que aún teniendo en cuenta este precio actualizado, los 242, la compañía sigue cotizando ligeramente por debajo de lo que sería su media. Pero lo interesante de esta compañía no es eso, ni mucho menos, porque realmente en la compañía, como puedes ver, digamos que aquí la parte más baja en la que ha cotizado es de 18-16 veces cuando fue el problema de la guerra de Ucrania y cómo le afectó esto a todos los empleados de EPAN y cómo tuvieron que rotar todos los empleados de las zonas en las que tenía sus locales, digamos que tuvieron que cambiar la
distribución o la ubicación de esos empleados, y eso generó un gran problema y por supuesto una grandísima oportunidad para la empresa. En este caso ahora está cotizando por encima de aquel múltiplo, es decir, no está con tanto descuento, pero como veis ya tiene cierto descuento, y lo interesante es ver esto a largo plazo. Por supuesto, si vamos a estimaciones para ver realmente qué es lo que esperan los analistas de aquí a los próximos años, aquí podemos ver que en cuanto a EPS para 2027 esperan más o menos que la compañía obtenga 35 de EPS. 35. Recuerda, en este caso la compañía estaba cotizando más o menos a 24,5, por lo que si incluso teniendo en cuenta el múltiplo actual, es decir, unas 25 veces más o menos de media por esos 35 de EPS, estaríamos hablando de que la compañía podría irse a 875. Por supuesto, eso si cumpliera el objetivo de EPS que estiman los analistas, pero es que incluso sin irte a 2027, si nos vamos a 2026, es decir, un año menos, con eso mismo, es decir, a 25 veces, pero ahora tenemos en cuenta esos 21 de EPS o 21,5, ¿vale? En este caso 21, son 525, y recuerda que, como te estoy diciendo, la compañía está en el momento de la grabación de vídeo a 242, es decir, que todavía queda un amplio margen de seguridad, y no solo eso, sino un grandísimo upside que prácticamente podríamos estar hablando de que sería más que doblar a pocos años. Como puedes ver, pasar de 2023 a 2026, eso prácticamente es 3 años, lo que quiere decir, bueno, si no contamos 2023, 24, 25, 26, en este caso, porque 23 ya estamos dando por hecho que van a presentar, sí, efectivamente serían 3 años, y en ese caso, pues como te digo, a tan solo 3 años poder duplicar en esta inversión, pues suena bastante interesante. Ahora bien, ten en cuenta que todo esto que te he estado explicando para analizar EPAM, también tienes que extraer la información no solo de EPAM, sino cómo pueden ser los próximos resultados tanto de Globant, Endava o Nagarro, que también son otras empresas del sector, tanto competidoras como comparables directos de esta compañía, y que por supuesto, más o menos digamos que esto nos está dando una pista de que si EPAM ha tenido la capacidad de no caer tanto como más o menos esperaban o tenían las expectativas de los analistas, pues podemos presuponer que el resto de comparables o el resto de compañías también presentarán resultados más positivos de lo que a priori esperaba el mercado, y por eso digamos que también podríamos adelantarnos y aprovechar los precios actuales de algunas de esas compañías para intentar valorar si merece la pena o no incorporarlas a nuestra cartera. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de EPAM. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.